Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El DANE contra las cuerdas. Un análisis de FEDesarrollo asegura que por cambios técnicos cuestionables realizados por el DANE, la pobreza rural, por ejemplo, se redujo cuando en realidad habría subido. Esta noche nos acompaña el director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía, para explicar sus hallazgos. La encrucijada del turismo. La recuperación del turismo ha resultado más complicada de lo esperado por causas como el paro nacional, los bloqueos y el tercer pico del COVID-19. Pero otras opciones se abren para las agencias de viaje. Nos acompaña Paula Cortés, presidenta de ANATO. La jugada de Nutresa. El grupo empresarial colombiano incursionará en el negocio de los alimentos para mascotas. Juan Fernández nos cuenta en detalle los detalles mejor sobre esta importante movida empresarial de uno de los grupos empresariales más importantes del país. Comenzamos esta emisión hablando de un tema espinoso y que causó sorpresa por la naturaleza de los señalamientos y la entidad involucrada. Se trata de un cuestionamiento que hizo FEDesarrollo al DANE, según el cual la pobreza rural en el año 2020 quedó o habría quedado mal calculada. Para analizar todo esto, saludo al director de FEDesarrollo, al doctor Luis Fernando Mejía. Doctor Mejía, buenas noches, gracias por estar aquí nuevamente en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola Víctor, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial, feliz noche para todos. Doctor Mejía, hace unas semanas cuando el DANE presentó los resultados de pobreza de los que tanto hemos hablado, creció la pobreza en Colombia por temas relacionados con la pandemia, cuando mirábamos cómo desagregaba el DANE las cifras y mirábamos esas gráficas que se empinaban, veíamos cómo la pobreza a nivel nacional crecía, ¿no? Ese fue el resultado. Pero en el informe desagregado veíamos que mientras la pobreza a nivel nacional crecía, en el campo, en los sectores rurales, bajaba la pobreza. ¿Cuál fue la medición del DANE y por qué hay reparos sobre esa medición? Pues mire, Víctor, usted lo ha dicho muy bien. Primero, la pobreza nacional subió más de 6 puntos porcentuales, natural, producto de la caída de la actividad económica el año anterior y también del deterioro del empleo, que es la fuente primordial de ingreso para los hogares en Colombia. Pero cuando se hacía la desagregación, pues resultaba que la pobreza rural se había disminuido, de acuerdo con la medición del DANE, a tal nivel que la brecha urbano-rural, que siempre había sido en contra de la pobreza rural, que siempre estaba por encima de la pobreza urbana, prácticamente se había eliminado. Las cifras eran básicamente de una pobreza rural del 42.9% y una pobreza urbana del 42.4%, es decir, prácticamente en la misma cifra. Hay algunas explicaciones para entender por qué podría haberse reducido la pobreza rural. Usted sabe, Víctor, por ejemplo, que el año pasado el sector de la agricultura siempre fue exceptuado de las restricciones y tuvo un crecimiento positivo a diferencia del resto de la economía. También, naturalmente, el hecho de que las cadenas alimentarias pues, fueron fundamentales durante la pandemia, el fenómeno del café, que fue importante en materia de producción. Entonces, había una serie de explicaciones que podrían generar esto, junto con las ayudas extraordinarias que el gobierno generó a lo largo de la segunda mitad del año anterior para evitar precisamente un deterioro mayor de los ingresos de los hogares. Sin embargo, en el análisis mucho más detallado, Víctor, nos dimos cuenta que una de las razones también por las cuales había caído la pobreza en el sector rural es que la línea de pobreza, que es ese umbral a partir del cual un hogar se considera pobre, en el 2020, de acuerdo con las cifras con el DANE, se había reducido en un 5.3%. Estamos hablando de la línea de pobreza rural. ¿Y por qué? Básicamente porque el DANE, aplicando la metodología que está siguiendo desde el año 2019, básicamente está midiendo lo que está pasando con la canasta básica de bienes y servicios en 5 departamentos que son los antiguos territorios, los departamentos del suroccidente del país, en donde en ese año 2020 en efecto hubo una caída de la canasta de bienes y servicios por la gratuidad, especialmente en la energía y el agua. Nuestra crítica a esto, Víctor, es que creemos que no es una metodología apropiada pensar que esa reducción que se observa en estos 5 departamentos, cuyas capitales concentran más o menos 140.000 personas, refleja también lo que pasó en el sector rural en el resto del territorio nacional, en los 32 departamentos del país, en donde habitan 11 millones de colombianos. Creemos que no hay lugar para suponer que también en todos los demás departamentos, en la parte rural, hubo una reducción de ese costo básico en servicios del 5%.
como lo está anunciando el DANE. Y si usted cambia esto, pues naturalmente las cifras de pobreza son distintas. Si usted supone que hubo un aumento generalizado de esa canasta rural, en línea, por ejemplo, con la inflación de los hogares más pobres, que fue el 2.3%, pues resulta entonces que la pobreza sí es superior a la que anunció el DANE. Así que esa es la discusión metodológica. No creemos, Víctor, que esto sea simplemente, algunos lo han llamado en redes manipulación, de ninguna manera. El DANE es un equipo realmente extraordinario, técnico, muy profesional, pero sí creemos que hay un error metodológico, una aplicación de 5 departamentos del suroriente del país que no son representativos de la ruralidad en Colombia, y eso está generando ese pequeño cambio en la tasa de pobreza rural. Y según eso, según lo que piensa Desarrollo, entonces la pobreza rural no debió haber caído o la caída debió haber sido menor o debió haber subido en línea con lo que ocurrió en el resto del país. Pues mire, un punto muy importante, porque hacemos una especie de contrafactual. Suponemos ya no que la canasta, digamos, de bienes y servicios a partir de la cual se define la línea de pobreza rural no cae el 5.3%, sino que crece con la inflación de los hogares más pobres en el país, que es el 2.3%. Si hacemos ejercicio contrafactual, que es preliminar, porque supuesto nosotros no tenemos la forma de saber cuánto subió la canasta rural en el país, ese es un supuesto que estamos haciendo, encontramos, Víctor, que la pobreza rural sería más o menos 4 puntos porcentuales por encima de lo anunciado por el DANE. Entonces, no es un retroceso en el sentido de que la pobreza rural subió, de acuerdo con nuestros cálculos, sino que no cayó tanto como lo había anunciado el DANE, no se cierra esa brecha urbano-rural. Sin embargo, destacable de todas formas, Víctor, más allá de esta discusión, es que sí hubo un impacto muy importante de los programas sociales. Si no se hubieran implementado esos programas sociales, ahí sí la pobreza rural habría aumentado en el país. Entonces, no cae tanto como dice el DANE, cae un poquito frente al 2019, pero es un logro importante de la política social de todas formas, porque la pobreza no aumenta producto de las ayudas sociales que se implementaron en el 2020. Pero, doctor Mejía, más allá pues, de ese tema técnico, Fedesarrollo no estaría sembrando un manto de duda sobre las cifras, las estadísticas, todas esas mediciones que hace el DANE, que de hecho es una de las entidades mejores calificadas últimamente por los colombianos? De ninguna manera, Víctor, y por eso ratifiqué en mi comentario anterior que esto no es una crítica al profesionalismo, a la capacidad técnica de una institución que, como usted bien lo dice, es ejemplo no solamente en la región, sino a nivel mundial, con una capacidad técnica de divulgación de estadísticas oficiales muy importantes. Sin embargo, en este caso lo que estamos subrayando es que creemos que hay un error metodológico, fundamentado de nuevo, Víctor, en que no creemos que sea representativo de los 11 millones de hogares que viven en la ruralidad de nuestro país, lo que pasa en las ciudades capitales de estos 5 departamentos del suroriente del país, que tuvieron una condición tremendamente atípica. Yo tengo las cifras acá, Víctor, y es en esos departamentos, de acuerdo con el DANE, la caída del agua fue del 81% del costo para los habitantes de esos departamentos y de la energía del 98%. Lo que está haciendo el DANE utilizar esta caída para toda la ruralidad es suponer que para los 11 millones de colombianos, un 25% de la población, pasó exactamente lo mismo. En esa ruralidad cayó el 81% del agua y el 98% de la energía, y sabemos que eso no es así. ¿Por qué? Porque cuando usted mira las cifras de inflación para el total del 2020, pues resulta que incluso la inflación de servicios públicos estuvo un poquito por encima del total nacional, del 1,8%. Entonces es una discusión netamente técnica, Víctor, que no debe sembrar ningún manto de duda sobre la capacidad técnica y el profesionalismo de una institución que, como usted bien lo dice, es ejemplo no solamente a nivel nacional, sino también incluso a nivel regional e internacional. Pero, doctor Mejía, ¿esto daría pie para que, digamos, no sé, comentarios que se ven en las redes sociales, en las calles, como por ejemplo comentarios que usted ha escuchado recientemente cuando se conocen los datos de inflación? Bueno, ¿y dónde es que está mercando la gente del DANE? Porque dicen que la inflación está bajita, pero a mí no me alcanza la plata. Lo que ustedes, mejor dicho, ¿usted no le estaría dando razones a esas personas que siempre han dudado de las cifras del DANE?
No, porque fíjese que acá no estamos haciendo una crítica a que los datos, por ejemplo, de la canasta en estos 5 departamentos del suroriente del país estén mal medidos. Esa no es la crítica. El DANE tiene una enorme capacidad técnica para estar en el territorio y medir el costo de vida de las canastas básicas, que es a partir del cual se obtiene el costo de vida y la variación del costo de vida, que es la base del IPC, esa inflación que se anuncia todos los meses en el país. Aquí estamos hablando de una discusión técnica en donde consideramos que la forma en la que se está aplicando esta medición realmente no es representativa del sector rural. Es una discusión económica realmente, no es una discusión estadística. Y por eso le ratifico, Víctor, que los procedimientos estadísticos son plenamente adecuados. La recolección de los datos indudablemente es impecable. Esto tiene que ver un poquito más allá con el análisis económico y la representatividad de utilizar a estas 5 ciudades, Inírida, Leticia, Mitú, Puerto Carreño y San José del Guaviare, para entender lo que está pasando en la ruralidad de en los restantes cerca de 10.8 millones de hogares rurales en el país. Doctor Mejía, muchas gracias por contarnos este hallazgo. La verdad es bueno también para la democracia, para conocer bien al detalle las cifras, para no quedarnos solo con una versión, y estaremos pendientes de pronto de la respuesta que haga oficialmente el DANE luego de estos hallazgos desde FEDesarrollo. Feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Gracias, Víctor. Claro que sí, nuestra intención siempre es, desde el punto de vista técnico, contribuir al debate y garantizar, por supuesto, que las mediciones de las cifras oficiales, estadísticas económicas, pues sean las más acertadas justamente para poder ver qué es lo que está pasando en el país. Así que esa es nuestra intención y continuaremos, por supuesto, discutiendo estos temas con el DANE. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Gracias al doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Cambiando de tema, el presidente Iván Duque anunció hoy una nueva ayuda para jóvenes. Esta vez se trata de una línea de crédito para estudiantes de último semestre o egresados de carreras técnicas o tecnológicas agropecuarias e ingenierías afines para financiar sus proyectos y emprendimientos. Veamos. Se van a beneficiar los jóvenes entre los 18 y 28 años. Es una línea de crédito con tasas preferenciales que contempla hasta el 100% de cobertura en la financiación de los costos directos de los proyectos de emprendimiento rural. El monto para proyectos agroindustriales formulados por mínimo 2 jóvenes es de hasta 80 millones de pesos. Para un solo joven es hasta de 60 millones de pesos. Para proyectos agropecuarios, el monto máximo para asociados es de 40 millones de pesos y para un solo joven es de 30 millones de pesos. Hacemos con esta información una breve pausa, pero cuando regresemos, espere graves perjuicios del paro nacional en el sector energético, más que del paro nacional de los bloqueos. Esto lo está revelando el ministro de Minas y Energía. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. El turismo es uno de los sectores de la economía colombiana que no solamente sufrió uno de los mayores perjuicios, golpes por causa de la pandemia, sino que ahora está enfrentando dificultades para su recuperación por diversas razones, como por ejemplo los bloqueos, el paro nacional. Doctora Paula Cortés, presidenta de ANATO, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchísimas gracias, Víctor. Un saludo muy especial para ti y para todos los que nos están escuchando y viendo. Doctora Cortés, ¿cuál es el balance para el sector turismo y de pronto para ustedes puntualmente en esta primera parte del año? Bueno, nosotros habíamos hablado y estábamos muy esperanzados de haber arrancado este 2021 con unas cifras mucho mejores a las que tenemos hoy en día. Hoy las agencias de viajes están alrededor de un 20-25% en las ventas de lo que vendían en el 2019. Nosotros esperábamos que en este primer semestre llegáramos a un porcentaje de un 40% aproximadamente, pero pues efectivamente con los picos, con lo que está pasando en el país, pues ha retrasado esa reactivación. Sin embargo, pues tenemos todas las expectativas y toda la fuerza posible para seguir sosteniendo las empresas y el empleo, que es el que más se ha venido perjudicado, y esperanzados, por supuesto, en esa reactivación que hoy en día, al dato último que tenemos de la aeronáutica civil, va en un 55% en las nuevas rutas, en los pasajeros nacionales e internacionales que se han venido movilizando hasta este mes, y esperando, por supuesto, que
que cesen todos estos temas que nos han venido frenando esa reactivación tan anhelada para el sector turismo. ¿Y qué ha retrasado más esa recuperación esperada por el sector? ¿El miedo todavía al COVID, las restricciones o definitivamente el paro nacional? Pues yo creo que primero que todo, lo que más estaba moviendo en un 70% versus el internacional, pues ha sido la venta nacional que se ha venido impulsando a través de los paquetes turísticos de las agencias de viajes. Y efectivamente, pues lo ha retrasado enormemente saber el tercer pico de la pandemia que tenemos en el país, la alerta roja que hay en casi todas las ciudades. Eso pues ha frenado a que los colombianos viajen más por Colombia como lo tenían ya presupuestado para este primer semestre. Y por supuesto, pues obviamente los paros y más que el paro, pues los cierres que estamos teniendo en las diferentes ciudades, pues también ha generado incertidumbre y miedo para que los colombianos se movilicen. Pero de todos modos también hay una muy buena noticia, y es que a pesar de las restricciones que hay en algunos países que cada vez están abriendo mucho más, pues sí tenemos un flujo muy importante, Víctor, de colombianos saliendo al exterior. En especial tenemos un flujo grande de colombianos saliendo a Estados Unidos en un crecimiento de un 14% del mes de mayo versus del mes de abril, perdón, versus el mes de marzo. Tenemos un incremento importante y también eso va anulado a la vacunación. Las agencias de viajes ven la vacunación en Estados Unidos una vez se hizo la apertura por todos estos destinos que están invitando a todos los viajeros internacionales a que se vacunen como una gran oportunidad de la reactivación del sector turístico, y están ofreciendo paquetes muy atractivos a los colombianos para que se vacunen en el exterior. Pero doctora Cortés, es que este tema del turismo por vacunas es relativamente nuevo, llega con la pandemia, entonces muchas personas quisieran hacerlo, pero todavía no saben cómo, porque no saben si llegan a cierta ciudad y si los vacunan o no los vacunan, o tienen que volver o quedarse 20, 30 días. ¿Ustedes han elaborado paquetes turísticos incorporando este elemento para que la persona simplemente dé un clic y listo, vaya, disfrute y llegue vacunado? Así es, las agencias de viajes mayoristas y las grandes agencias de viajes lo que han venido haciendo en estos últimos, digamos, 2 meses, donde se ha hecho la apertura en diferentes ciudades, digamos en Miami, en Orlando, en Nueva York, en Atlanta, se ha hecho una apertura importante por parte de los gobernadores de cada uno de estos destinos, invitando a los turistas extranjeros a que se vacunen con total apertura y demás. Entonces las agencias de viajes se vienen impulsando paquetes turísticos, incluida la vacunación. Entonces tienen el destino turístico que vayan a hacer durante los días de la vacunación, y adicional a eso los llevan a los centros de vacunación y le ofrecen, como en muchas partes de Estados Unidos, uno puede escoger la vacuna que uno quiera tomar. Si uno toma la Janssen, pues sabemos que es con una sola dosis, entonces las personas que quieran o que solamente decidan tomar una sola dosis, pues están dentro de una semana, como por dar un ejemplo, en el paquete turístico. Pero hay mucha gente que también ha preferido quedarse, y que puede quedarse 21 días o 28 días, dependiendo de la vacuna del Pfizer o la de Moderna, y las agencias de viajes le han hecho los paquetes turísticos para que se queden a la segunda dosis. También muchas personas han tomado la decisión de ir y volver, dependiendo de sus actividades y demás, entonces están yendo a la primera dosis y de una vez quedan agendados para la segunda dosis de la vacunación, porque eso sí también hay que tener mucha claridad en el tema, y es que para tener una vacunación completa, pues tiene que tomarse las 2 dosis dependiendo de las vacunaciones que se tomen, a excepción de la Janssen, que sí es única dosis. Doctora Cortés, y usted nos ha contado, y gente del sector turístico nos ha comentado, que muchos colombianos tenían el hábito ya de salir al exterior por sus vacaciones tradicionales, pero en medio de la pandemia ya casi se completan 2 vacaciones sin poder salir del país, y muchos han logrado ahorrar. ¿Cuánto podría costar un paquete turístico para ir a Estados Unidos, más o menos en términos generales, para ir a Estados Unidos, no sé, a quedarse una semana, aplicarse una sola dosis, o para ir y volver? Como para tener una idea, porque sobre todo las personas menores de 40 años que todavía ven muy lejana la posibilidad de vacunarse aquí en Colombia, están mirando opciones, están mirando esa alternativa.
Pues yo diría que hay de todos los gustos, como siempre lo hemos manifestado, las agencias de viajes tienen paquetes de todas las clases, pero yo diría que aproximadamente, teniendo en cuenta el tiquete y el alojamiento, más o menos estamos hablando de un paquete de $1.500 a $2.000 por persona, incluyendo, digamos, si estamos hablando de 3 noches o de 2 noches, 3 días, en el caso de ser la Jensen, con tiquete, alojamiento y comidas, más o menos es alrededor de ese valor. Claramente, pues hay otros paquetes que pueden ser mucho más baratos y si la gente pues no va con equipaje, si la gente simplemente va con un morral, se pueden conseguir precios económicos, mucho más económicos en tarifas y hoteles también mucho más económicos. El tema es que hoy en día, y sin importar el costo que se está generando por el incremento del dólar, porque tenemos que también recordar que estamos en el momento de la devaluación más grande que ha tenido también el país en la moneda, donde nos dificulta muchísimo más también salir al exterior por los costos, pero mire que hemos visto que el tema de salud es un caso obviamente prioritario y la gente en este momento está completamente lleno. O sea, hemos tenido reportes tanto de los vuelos de las aerolíneas, de los hoteles en Estados Unidos, de los paquetes de las agencias de viajes y realmente está totalmente lleno para esta temporada, digamos, los vuelos a Estados Unidos primordialmente. Entonces, un poco complejo todavía el turismo interno aquí en Colombia, pero ya moviéndose bastante, sobre todo el turismo hacia Estados Unidos por el tema de la vacuna. Pero quisiera preguntarle por Colombia, porque no sé qué opinan ustedes de la posibilidad de que el sector privado ayuden con la vacunación. Hablaba hoy el ministro de Salud que esto se podría dar a partir del mes de julio. ¿Qué tan importante sería esto? Y bueno, que se agilice todo el proceso de vacunación en Colombia para el turismo interno. Claro, así es. Ese es un trabajo que hemos venido haciendo a través del Consejo Gremial. Nosotros a través del sector privado, del Consejo Gremial, ya hace más de 3, 4 meses y no más, hemos venido solicitándole al Gobierno Nacional que liberara la posibilidad de que el sector privado tuviera el acceso a las vacunas. Ya tenemos esa apertura. Ya hoy en día hemos solicitado más de 2.5 millones de vacunas que son adicionales a lo que ya estaba planteado el gobierno para el país y creemos que es un gran aporte de poder el sector privado, los que puedan poner el dinero como se ha manifestado a través de una fiducia y en esa fiducia el gobierno pues a hacer la solicitud de las vacunas para poder arrancar en el mes de julio a todos los empleados de manera gratuita y con eso pues obviamente también garantizamos la apertura mucho más rápido económica que el país necesita. Eso ya digamos que se está dando, ya tenemos otros gremios que ya tienen esa apertura y nosotros a través del Consejo Gremial pues vamos a sumarnos también con las agencias de viajes que tengan esa posibilidad de hacer esa vacunación para sus empleados. Pues estaremos muy pendientes de ese tema a partir de mediados de este año, junio, julio, decía hoy el ministro de Salud, se abre la posibilidad real ya de que el sector privado colaboren, ayuden, contribuyan con la vacunación a sus propios empleados. Doctora Cortés, muchas gracias, feliz noche. Lo mismo, Víctor, muy amable, feliz noche a todos y muchas gracias. Como nos han dicho muchos analistas aquí en Signo Pesos, la reactivación económica del país depende en gran medida de la vacunación, o si no, miremos el ejemplo de Estados Unidos. Y el paro nacional y los bloqueos en carreteras que han causado pérdidas de más de 7 billones de pesos a sectores como el agropecuario y también a la industria, también están dejando grandes pérdidas para el sector energético. Este es el reporte oficial del Ministerio de Minas y Energía, el ministro Diego Mesa. Hemos dejado de producir cerca de 560.000 barriles de petróleo durante estas 2 semanas. Eso representan pérdidas por más de 150.000 millones de pesos, recursos que se pudieron haber utilizado para llevar la energía eléctrica por primera vez a más de 10.500 familias que hoy no cuentan con ese servicio. Estos bloqueos, que no son protesta,
que son actos criminales que atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, están golpeando también el sector de hidrocarburos y de minería. En la distribución de combustibles líquidos no solamente hemos evidenciado actos vandálicos contra más de 87 estaciones de servicios en todo el país, sino que de las cerca de 5.500 estaciones de servicio, un 42% han registrado una reducción de más del 50% en sus ventas. Y el sector minero, desafortunadamente, también ha sido blanco de los bloqueos. En lo que va corrido de estas 2 semanas, se han dejado de producir 150.000 toneladas de carbón, se han dejado de exportar cerca de 200.000 toneladas. Esto representan pérdidas de cerca de 80.000 millones de pesos que nuevamente se pudieron haber utilizado para llevarle energía eléctrica, en el caso del carbón térmico, a más de 5.500 familias. También estamos viendo pérdidas importantes en materiales de construcción y materiales de arrastre, que rondan los 20.000 millones de pesos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Les va a interesar. 31.974 dólares. 31.000, casi 32.000 dólares. Y corresponde al mínimo nivel alcanzado hoy por el Bitcoin, la criptomoneda más popular y más negociada en los mercados. Es un nivel que no se veía desde finales de enero de este año, cuando esta moneda virtual arrancó una trepada impresionante y alcanzó a marcar inclusive máximos históricos por encima de los 62.000 dólares. La caída de hoy se debe en parte a las restricciones para China o por cuenta de China para mercadear con criptomonedas en ese país, y en parte también por la negativa del empresario y multimillonario Elon Musk a aceptar estas criptomonedas como métodos de pagos, por ejemplo, a la hora de comprar vehículos en Tesla. Hora de los negocios y de las movidas empresariales. Juan Fernández, nuestro experto de hoy, nos trae una información muy importante. Adelante, Juan, bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar del negocio de alimentos para mascotas y el acuerdo de compra de la compañía colombiana Nutresa con el costarricense grupo Belina, compuesto por 3 sociedades dedicadas a la producción, importación y comercialización de alimentos para animales. Y aunque la transacción está sujeta a su notificación ante la Comisión para la Promoción de la Competencia de Costa Rica, el punto más importante de este negocio está en que marca la entrada de Nutresa a la categoría de alimentos para mascotas, que entre otras ha mostrado crecimientos quizás como nunca antes. Juan, ¿y cuál es el tamaño de Belina? Mire, Belina tiene 15 años de experiencia en la fabricación y distribución de alimentos para mascotas y el año pasado sus ventas alcanzaron los 34 millones de dólares en sus 3 líneas de negocio, que son mascotas, granja y acuacultura. La más importante es la línea de mascotas, con cerca del 70% de las ventas. La compañía, que tiene unos 225 empleados, cuenta con una planta de producción y centro de distribución grande que le permite un alcance nacional. Para terminar, por Belina, Costa Rica, Nutresa pagaría 28 millones de dólares, unos 100.000 millones de pesos. Nutresa, como sabes, es la empresa número 1 en Colombia de alimentos procesados y se ha convertido en uno de los jugadores más relevantes de esa industria en América Latina. Y esta es la movida de hoy, Víctor, sobre esta compra que hace en Costa Rica el grupo Nutresa. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.682 pesos con 66 centavos. Subió el dólar 26 pesos con 92 centavos. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, cayó 2,93%. Se ubicó en 66 dólares con 70 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.374.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,20%. Acción más valorizada, Canacol Energy, con ganancia de 2,21%. Y la acción que más cayó fue Grupo Aval, que tuvo un retroceso de 7,21%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Un estudio de la compañía Properati, realizado entre 13 países emergentes, reveló los siguientes resultados. Colombia es el tercer país donde más se busca vivienda. Es el país de Sudamérica donde menos disminuyó el precio del metro cuadrado. Esa caída fue de entre 7 a 11% y es el país con mayor recuperación en esta actividad. Por todo eso, Colombia tiene un mercado inmobiliario estable, según este informe. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo
pesos. La economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.